Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un polémico sufragio de segundo grado, el Congreso Nacional ratificó el viernes anterior al abogado Óscar Fernando Chinchilla como fiscal general de la República y a Daniel Cibrián como fiscal adjunto del Ministerio Público. En la elección no participó la bancada de Libre, quien protestó y se abstuvo de votar en el proceso, al que calificó viciado. El cometido se logró luego de un primer intento efectuado el jueves anterior y de cabildeos de última hora que al día siguiente permitieron alcanzar la mayoría calificada de 88 votos que demanda el reglamento interno del legislativo para un cargo de tal relevancia. Horas después, el diputado del PAC, Osman Chávez, declaró en un medio escrito de la capital haber recibido una oferta de 5 millones de lempiras para que votara por la fórmula ganadora sin explicar de dónde vino la misma. El nominado para fiscal general el jueves era Hermes Moncadas. Sin embargo, no alcanzó los 86 votos que se requerían para su elección, pues apenas lo hizo con 62. En total, 92 fueron los diputados que firmaron el derecho que permitió la ratificación de Chinchilla para que continuara en el cargo. Superada la elección, el titular del Ministerio Público, que repite para un segundo mandato en el cargo, tienen ante sí la monumental labor de atacar flagelos como el narcotráfico, el femicidio, crímenes de alto impacto, reducir los índices de impunidad y reconstruir la confianza ciudadana en dicha institución. En esa dinámica, el acompañamiento de la Maxi y UFESIC ha dado resultados en los últimos meses, por lo que ambos entes son aliados necesarios para destapar actos de corrupción de alto nivel, como son los casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Red de Diputados, el Pacto de Impunidad, la Caja Chica de la Dama y la Caja de Pandora. También está de por medio atacar el crimen organizado, estructuras criminales, redes delictivas que afectan a más de 9 millones de habitantes de Honduras. Pese a esto, todavía no termina ahí. El fiscal y su equipo de trabajo deben sustentar los actos de corrupción en los estratos de justicia y lograr condenas de cárcel a responsables del latrocinio contra las finanzas del Estado de Honduras. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, es un gusto iniciar la semana saludándolos, especialmente a nuestros compatriotas que viven allá en los Estados Unidos, que nos ven y nos escuchan a través de Centroamérica TV, a las personas que nos siguen a través de los sistemas de cable en el país, por la señal abierta de Canal 11, también a todos los compatriotas que a través de las redes sociales, el Facebook, nos siguen. Y si va a salir de su casa, nos puede escuchar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en Comayagua, La Paz, Iguatepeque, El Agua y Ojoa, Corredor Central en Tela, en La Ceiba, en el Litoral Atlántico, en la 105.5 y en la cálida Choluteca, del tremendo Bronco de aquel tiempo. Me acordé porque estaba viendo a Chelato ayer, que ha hecho unos espectaculares análisis en 11 Mundialista todos los días a las 6 de la tarde aquí en Canal 11, siguiendo la Copa del Mundo. También nos puede escuchar en Choluteca en la 90.3. Elección del nuevo fiscal, los nuevos retos, las expectativas. Algunos diputados no votaron, el por qué algunos cuestionamientos. Una gran parte de la sociedad civil y de los hondureños miraba titulares ayer de Diario El Heraldo que decían satisfechos con la elección de Óscar Chinchilla. Bien, sobre esto voy a hablar esta mañana con don Omar Rivera, que es representante de la sociedad civil. Muy contento de estar aquí nuevamente en su programa, Raúl, muy contento de estar para discutir sobre un tema que es tan importante en la vida de los hondureños como es esta continuidad a la gestión de Óscar Fernando Chinchilla Vanegas al frente del Ministerio Público, entidad que representa los intereses de la sociedad y tiene el monopolio de la acción. Sí, gracias don Omar por estar aquí. Don Kenneth Madrid es asesor de justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Don Kenneth, bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Pues también contentos de estar aquí en la entrevista y sobre todo estar debatiendo en este tema tan importante y trascendental para
para la vida del país y sobre todo los nuevos retos que enfrentará el fiscal general en los próximos 5 años. Bien, escuché que tuvo una posición siempre congruente, sostenida, el doctor Mario Noé Villafranca. Él decía que por qué votar, por qué elegir el fiscal en ese momento. Ya otros que después andaban pidiendo dinero por el voto, se quisieron plegar a esa posición para disimular lo que pretendieron hacer en un momento. Pero como consejo, porque el viernes alguien del Poder Legislativo me habló y me dijo que se le había mencionado y que estaba ahí un poco molesto, le dije yo, mejor averigüe con sus compañeros quién anda diciendo que ustedes estaban solicitando dinero por el voto. Pero uno de los que sí se sostuvo, porque dijo que era muy temprano, era el doctor Mario Noé Villafranca. ¿Por qué era importante elegir al nuevo fiscal general el viernes anterior, Omar? Mire, aquí se constituía en un reto inobjetable darle continuidad al excelente trabajo que había realizado Chinchilla Banegas. Y cuando uno recuerda la participación de los candidatos a fiscal general de la República, uno casi pudo identificar como un común denominador de todos el valorar el excelente avance en materia de persecución penal de aquellos delitos cometidos en el marco del narcotráfico, maras y pandillas, todo lo que tiene que ver con lavado de activos y todas estas redes de corrupción. Es decir, todos valoraban como positiva esa gestión. Sin duda alguna, si lo que se pretendía por todos era darle seguimiento a ese trabajo, si lo que acaecía en esas audiencias públicas era valorar como positiva la gestión, cuando aparece la alternativa de darle continuidad al trabajo del actual titular del Ministerio Público, evidentemente se logran consensos que lamentablemente no se obtuvieron alrededor de la lista de 5 que envió la Junta Proponente. Y yo, pese a que pudiese valorar en términos de la metodología como muy bueno el trabajo de la Junta Proponente, hay que estar consciente que tuvieron una materia prima muy pobre, que tuvieron un reducido número de opciones para escoger dentro de ellos candidatos 5 estrellas que se constituyeran en opción para tener un fiscal igual o mejor que el que actualmente estaba. De tal manera que cuando, por ejemplo, a los liberales no les parece los candidatos a fiscal general, ni a los otros partidos políticos, la opción de reelegir a Chinchilla se constituye en un mecanismo de consenso en el Congreso Nacional. Eso en gran medida fue lo que sucedió. Simple y llanamente, la lista que se envió al Congreso no llenó la expectativa de la mayoría de los diputados y eso provocó que se colocara sobre el tapete de discusión algo que ya desde la sociedad civil, algo que ya desde distintos sectores de los medios de comunicación, por ejemplo, era un elemento que se miraba pertinente, que era la continuidad del actual fiscal. Recuerde usted que inclusive la Confraternidad Evangélica de Honduras, en su momento, públicamente en un comunicado, planteó a la Junta Proponente que tomaran en cuenta la candidatura de Chinchilla. En mayo del año 2016, la rectora de la universidad, en aquel entonces, Julieta Castellanos, propuso la continuidad de Chinchilla Banegas. Nosotros, desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, lo dijimos en reiteradas ocasiones, nos parecía que Chinchilla era una opción, pero la resistencia de algún sector del Congreso Nacional evidentemente no permitió que por lo menos Chinchilla valorara como un ambiente propicio presentar su nominación y por eso no fue considerada en la Junta Proponente. Pero ahora nos quedan aquí 2 elementos aleccionadores. Uno, primero, si usted tiene algo bueno, no es descabellado pensar que darle continuidad a eso es lo pertinente en un país donde la mediocridad en el desempeño de la función pública es casi una característica. Pero por el otro lado, Raúl, yo creo que sí hay que pensar en modificar
esos mecanismos para selección de altos funcionarios públicos, que permanentemente nos dejan en insatisfacción. Ya hemos visto cómo hay cuestionamientos a la pasada elección de la Corte Suprema de Justicia, cuestionamientos a la conformación de la Unidad de Política Limpia, cuestionamientos a la conformación del Tribunal Superior de Cuentas y cuestionamientos al nombramiento de altos funcionarios en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República. Debemos de buscar la manera de modificar la Constitución, de modificar la ley orgánica de estas entidades y establecer procedimientos que permitan buscar los talentos. Algo que yo cuestiono de esta Junta Proponente, al margen de la metodología, es que de proponente tuvieron muy poco. Se dedicaron a ser una instancia tramitadora de la aspiración personal de los autopropuestos. Y eso realmente quitó la esencia del espíritu del legislador que al inicio colocaba en manos de una serie de notables la responsabilidad de buscar a los mejores hombres y mujeres. No se obtuvo una nómina original de candidatos lo suficientemente rica y al final se envió una lista que en el mejor de los casos fue gris, no vino a motivar a los parlamentarios y ellos tomaron la decisión de buscar el consenso por la vía de la reelección de Chinchilla. Don Kenneth, ¿qué piensa usted? En efecto, licenciado, creemos que el papel de la Junta Proponente fue un papel que nació débil desde el inicio, en virtud de que en el país sabemos más de 23.500 abogados y al final solo haber 28 propuestas, autopropuestas, creo que fue realmente pobre y sobre todo los expertos en derecho penal, en derecho procesal penal, en derecho administrativo, fue realmente lamentable. Yo creo que ya la Junta Proponente, antes de haber iniciado su papel, ya había entrado en una decadencia de actuaciones y creo que es ahí donde ahora se debe revisar de parte de todas las fuerzas políticas este papel fundamental que vienen a llevar a cabo, no solo en la elección del fiscal general, sino de toda la elección de los altos funcionarios del Estado, que ahí involucran, como bien decía el ingeniero Rivera, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, y en el que ya no estemos de frente mediante funcionarios públicos, eligiendo funcionarios públicos, sí, seleccionando y dando juntas proponentes, porque ahí es donde ha entrado el problema de la deslegitimación de estas juntas proponentes. Si no, recordemos lo que ha pasado en un país vecino, Guatemala, en el cual para la elección del recién fiscal general en Guatemala integraron las juntas de proponentes y allá la integran los decanos de las facultades de Derecho de las universidades y para solo minar ese hecho y contaminarlo crearon como 12 facultades de Derecho de universidades que solo eran de garaje para efecto de tener representación en esa junta proponente. Entonces podemos ver de que ya están delegitimados estos procesos y que debemos de pensar en un nuevo rol de estas juntas proponentes y que vengan a dar una legitimación y una propiedad a la ciudadanía en general y que empiece a pensar un nuevo papel y al legitimar sobre todo a las personas que van a participar, a crear un ambiente de transparencia, un ambiente de que todo es habilitador para que todos estos buenos hombres y mujeres y profesionales participen, no solo ahora en este proceso de las instituciones del sector justicia, sino en todas las instituciones de la administración pública. Porque aquí hay un elemento, Raúl, importante. Sí. El fiscal general de la República es el representante de los intereses de la sociedad. Y es el abogado que tiene en sus manos el monopolio de la acción penal. Es decir, el único que puede ejecutar acusación, presentar requerimiento fiscal por los delitos es el fiscal general. Entonces se supone que nosotros para una responsabilidad tan elevada necesitamos colocar los mejores talentos, los mejores abogados. Y suponíamos nosotros que, como decía Kenneth, de esas decenas de miles de profesionales del derecho que hay a lo largo y ancho del país, asumíamos nosotros que quienes iban a participar, tanto en calidad como en cantidad, pues iba a ser numeroso. Es decir,
íbamos a tener una pleyada de abogados, una cantidad importante de candidatos de las más elevadas calificaciones. Gente que demostrara con creces ser decente, ser honesta, ser capaz, ser competente, ser valiente, con una trayectoria limpia, ser independiente de los grupos de poder económico, político y criminal, y que la Junta proponente, al tener esa materia prima exquisita, iba a hacer una reflexión sobre cuáles de ellos eran los extraordinarios e íbamos a ver enviados al Congreso Nacional, pues solo estrellas, sola gente extraordinaria, relevante, superior al promedio nacional. Eso, con el respeto que se merecen los que iban en la lista, que son personas a las cuales nosotros no vamos a descalificar, pero la impresión que dio Raúl es que esta lista no iba colmada de gente extraordinaria que pudiera fácilmente uno identificar que superaba el perfil del actual fiscal. Entonces, en el Congreso se generó el debate y dijeron, bueno, estos 5 que vienen son mejores que el fiscal general que existe. Y la reflexión que en primera instancia se generó con esa primera votación que se dio fue no. Definitivamente estos no gozan del respaldo mayoritario como para poder ser electos fiscal general y quedar satisfechos nosotros que van a ser mejor que Óscar Chinchilla. No. Por eso se genera entonces el debate alrededor de la reelección de él y afortunadamente se obtuvo mayoría calificada gracias a la unidad de criterios que hubo a lo interno del Partido Liberal, a lo interno del Partido Nacional, a lo interno del Partido Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana. Me llama la atención, Flaco, si me acercases el monitor. A ver, Fabricio, si tenés lo que te dije de Diario La Tribuna, me llama la atención lo que escribe hoy el expresidente de la República, Carlos Roberto Flores. Dice, quiero leer el titular, por favor. Garantía de relativa independencia. No hay tal ilegalidad en la elección del fiscal. Lo que ocurre es que la clase política está llena de fobias ensortijadas, atrapada en la perturbada impresión, dizque, para quedar bien con la opinión pública, que es menester objetar todo y enturbiarlo. Sin duda, dice Carlos Flores, esa percepción creada que la gente disfruta del cuestionamiento es compartida por ciertos organismos entrometidos que por la condescendencia que un país soberano dispensa a cualquier criterio, se sienten con la libertad absoluta de terciar en lo doméstico hasta en asuntos que no les compete, sin que a nadie incomode ese manoseo. Se entiende que legos confundan sus apreciaciones, pero no hay excusa que diputados salgan con disparates por ignorancia de la norma jurídica, como esa que por fuerza tenía que escogerse del listado presentado por la nómina, infiriendo ilegitimidad la ratificación del actual fiscal. Artículo 23 de la Ley del Ministerio Público. El fiscal general de la República y el fiscal general adjunto durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo periodo. Ningún reglamento emborronado por una junta pasajera puede modificar disposición superior. El fiscal fue reelegido por el Congreso Nacional en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 205, numeral 11, conforme a lo que la ley permite. Lo otro es la tirria, que le agarra por lastimar lo propio mientras se alaba lo ajeno, idolatrando lo extraño en demérito del valor nacional, celebrando cualquier escándalo si lesiona a los grupos tradicionales, pero regateando crédito a todo avance logrado por la institucionalidad. Si nunca será suficiente lo que se haga con semejante montaña de carencias y negocios que afligen al país, pero no hay que despreciar el cúmulo de logros evidentes ni el buen paso en la remontada. El legislativo hizo lo que la ley manda: realizar en tiempo y forma la elección del fiscal general y adjunto, mayorías calificadas
para que no sea una sola fuerza política que imponga su capricho, para obligar a los arreglos. ¿Cuál es el espanto a los acuerdos políticos? Si esa es la única fórmula para decidir. Igual sucede en cualquier otro país del mundo. Quien dice que los propuestos de la Casa Blanca para confirmación del Senado en los Estados Unidos no pasan por un colador de negociaciones y componendas políticas en el legislativo. Lo mismo ocurre entre los cardenales del Vaticano hasta en la elección del Papa. El Partido Liberal, temeroso a la asociación que le endilgan, padece un complejo alimentado por el grupo prófugo que quiere desaparecerlo, que lo inhibe a realizar cualquier acuerdo con el otro partido tradicional. Me imagino que aquí se refiere al Libre. La ironía es que ese rasero no aplica cuando el oficialismo negocia con el otro bando. Lo feo es cuando con unos no, con los otros. Lástima que sus diputados sean víctimas de señalamientos por prácticas turbias, lo que yo les estaba diciendo, del pasado que a toda costa deben evitar, piñata de apaleadores que, dicho sea de paso, igual mugren acumula en sus actuaciones. Sin embargo, en esta ocasión, los liberales inclinaron la balanza, no plegándose a los preferidos del partido oficial, sino que equilibrando la escogencia, votando como bancada unida, sorteando las ruedas sueltas, así les dicen algunos ahí, por la mejor garantía de la relativa independencia en el Ministerio Público. Actuando así, puede recuperar su identidad. Si hubiese votado por cualquiera de la fórmula, la suposición no sería que volviera a plegarse al oficialismo por aviesa compra de voluntades políticas. Pero, pese a la presunción de los miserables, no lo hicieron. Igual decisión tomaron los diputados de los partidos pequeños que en otras ocasiones han sido el fiel de la balanza en la forma como deciden las mayorías en la democracia. Honduras es de todos, sobre la que nadie tiene paternidad, así que se les quite ese resabio de hablar en nombre del pueblo como siguen haciéndolo Nicolás en la autocracia venezolana. Comentario, Omar, de lo que ha dicho el ingeniero Carlos Flores en este... Bueno, en primer lugar, yo creo que la esencia del escrito del ingeniero Flores va encaminado simple y llanamente a decir que en su derecho los partidos políticos estaban de elegir al próximo fiscal general de la República y que ese derecho lo hicieron valer. Y lo importante que es tener en el marco de esta crisis postelectoral a dos partidos robustos que van a tomar decisiones pertinentes para garantizar estabilidad en una entidad tan importante como lo es la Fiscalía General de la República. Yo quisiera sumarme al criterio por parte del ingeniero Flores que aquí un factor determinante fue el Partido Liberal de Honduras. Y mire, Raúl, pues nosotros que hemos estado bastante cerca del Partido Liberal, mirábamos con enorme preocupación la división interna, la instrumentalización inclusive del partido para propósitos de generar caos y no encarrilar al país a darle continuidad al fortalecimiento de la institucionalidad. Esta decisión que ha tomado el Partido Liberal, que como muy bien lo dice Flores, de dejar en claro a quién estaban en la disposición de apoyar y a quién no. Recuerde usted que la iniciativa nacionalista originalmente fue Hermes Omar Moncada. Esa iniciativa original fue descartada por parte del Partido Liberal y sin duda alguna aquí al final de cuentas colocó sobre el tapete lo importante que era darle continuidad al trabajo de Chinchilla, y eso es mérito del Partido Liberal, que vino a traducir para el caso la aspiración que teníamos muchos de los dirigentes de la sociedad civil. Nosotros estamos satisfechos con esa decisión. Ojalá esa unidad granítica del Partido Liberal, esa unidad granítica que ahora tiene el Partido Nacional de Honduras, esa unidad granítica que tiene Libre, sirva para mayores tareas que se vienen, como por ejemplo los de la reforma a la institucionalidad pública,
lo de las pertinentes reformas que se requieren en la Constitución de la República, los pertinentes cambios que se tienen que hacer al marco jurídico que aplica a los procesos electorales. Ojalá en el marco del diálogo, esa unidad que hoy presentan los tres principales partidos políticos del país sea aprovechado para nobles propósitos, independientemente de los cuestionamientos que algunas radicales tienen a los procesos de diálogo y reconciliación. Aquí no cabe bajo ninguna circunstancia pensar que un camino distante a la aproximación, que un camino distante al consenso, que un camino distante a el acuerdo es el sendero que nos va a llegar a nosotros al progreso y al desarrollo. Aquí lo que cabe es que estos tres partidos políticos que hoy han demostrado estar consolidados en su unidad interna, ojalá que estos tres partidos piensen en el país y tomen acuerdos en función de las fortalezas que tienen en el Parlamento hondureño. Sí, antes que escuchar al abogado Kenneth Madrid, está don Rafael Canales, el abogado Rafael Canales en línea. Abogado, buenos días. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre el tema? Fabricio está la... Bien. Avíseme cuando esté listo el abogado. Bien, abogado Kenneth. Bien, todos sabemos, licenciado, que el Congreso Nacional es un órgano eminentemente político. Ahí tienen que darse a la más ancha expresión las negociaciones que puedan ocurrir, solo que esas negociaciones deben de ser en beneficio de Honduras y todos deben de ponerse de acuerdo, tal como sucedió con la reelección del fiscal Chinchilla. Y como bien dice el ingeniero Flores en su editorial, la reelección del fiscal está totalmente legitimada. Si bien es cierto, el artículo constitucional no establece ninguna situación al respecto referente a la reelección, sí lo hace el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y dice, y pueden ser reelectos por un solo periodo. Además, el fiscal Chinchilla ya pasó por un proceso de selección en su elección pasada. Hizo todos los procesos correspondientes, sus pruebas de confianza y todo lo que estableció la Junta proponente en su momento. Por lo tanto, ya había realizado el correspondiente análisis que establecen y la rigurosidad de la Junta proponente. Por lo tanto, él estaba habilitado para poder realizar su cargo por 5 años y por lo tanto proceder a la reelección como corresponde y como lo hizo el órgano legislativo. Estamos conscientes de que han sido muchas los objetivos trazados por el fiscal Chinchilla y las metas logradas también. Estamos conformes con lo realizado hasta el momento, sin embargo vienen ahora muchos retos importantes. Creemos que la continuación de todas las actividades que se han desarrollado hasta este momento tienen que verse reflejadas, no solo en todas las acciones, todos los que se han desarrollado hasta la fecha, sino también en otras áreas fundamentales, que es la atención fundamental a todos los usuarios en el Ministerio Público. Poco se habla de un nuevo modelo de gestión fiscal, en el cual ahora todos los usuarios se le atienden con eficiencia en delitos comunes, que es la gran masa de delitos que atiende el Ministerio Público y donde más golpea a la población en general. Ahora hay un moderno, eficiente sistema de gestión fiscal y que eso es ahora lo que ve la ciudadanía, la atención directa. Entonces creemos y estamos confiados en que va a seguir por esa ruta y va a seguir modernizando no solo la Fiscalía de Delitos Comunes, Delitos contra la Vida, que ha trabajado eficientemente, sino que eso debe ahora internalizarse hacia todo el resto de fiscalías del Ministerio Público para que pueda trabajar con eficiencia. Y no solo, don Raúl, eso no solo tiene impacto en el Ministerio Público, eso luego se ve reflejado en el Poder Judicial, porque los casos llegan totalmente depurados, trabajados de forma eficiente, con controles de calidad efectivos y por lo tanto el Poder Judicial vuelve a hacer de una forma distinta su trabajo y ahora de forma efectiva, eficiente, logrando procesos penales más efectivos y teniendo condenas o absolutorias por el principio de objetividad de una forma más rápida y eficiente. Y aquí hay que ver, Raúl, que hay factores internos que influyeron, pero hay factores externos que también. O sea, no hay que desconocer que aquí nosotros ya desde algunos meses habíamos venido observando un interés mayúsculo, por ejemplo, por muchos de los congresistas
que integran la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Norma Torres y otros parlamentarios gringos ahí permanentemente estaban pendientes de la elección del fiscal en El Salvador, en Guatemala, aquí en Honduras. Senadores influyentes como el senador Leahy, igual, el Departamento de Estado, directamente desde Washington como a través de su delegación aquí en Tegucigalpa, manifestaron la preocupación que existía de que se interrumpiera el buen trabajo de Chinchilla. Yo creo que esos elementos también influyeron, especialmente para descartar en primera instancia a muchos de los candidatos que claramente iban a representar intereses particulares. Y al final yo creo que, como muy bien lo dice, cierta independencia que pudo haber construido Chinchilla en estos últimos 5 años, lo colocaba como el candidato ideal. Y qué bien que se escuchó aquí en el patio, que se escuchó tras la frontera y que se tomó una decisión que nos tiene que enorgullecer a todos y nos tiene que motivar a seguir monitoreando el trabajo de Chinchilla para que en esta ocasión sea mejor. Y como lo decía Mundo Orellana, que no le aplique aquí aquella sentencia cervantina que dice que segundas vueltas no son buenas. Que aquí sea todo lo contrario. Que en este segundo periodo, el trabajo que pueda hacer Chinchilla, acompañado de Daniel Arturo Cibrián Bueso, fiscal adjunto, sea mucho mejor para bienestar de todos los hondureños. Y que además de continuar el buen trabajo en materia de lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas y corrupción, se amplíe su desempeño a otras áreas como la defensa de los derechos humanos y la atención a la demanda de justicia por parte de los grupos en condición de vulnerabilidad, donde destacan la niñez, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, la comunidad LGTB y otros más. Sí, don Rafael Canales, abogado, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a Omar Rivera y a Kenneth Madrid. Bueno, quisiera hacer puntualmente unas observaciones. Mire, en primer lugar, lamento mucho el proceso que se llevó de la Junta de Proponentes, pero en relación a los profesionales del derecho, los valientes profesionales del derecho que se sometieron. Aquí también lamento mucho ese calificativo de 5, de 4, de 3 estrellas. Eso es súper subjetivo en catalogar a un profesional del derecho con estrellas. O sea, no puedo catalogar a Kenneth con 2 o 3 estrellas, o a Omar de 2 o 4 o 5 estrellas en la sociedad civil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se inclinaba un poco por factores externos, como bien dice Omar, que habían factores de sociedad civil que también querían que se reeligiera el fiscal Chinchilla. En lo que compartimos es la excelente labor que hizo el fiscal Chinchilla, eso no lo podemos desconocer, y ya que fue reelecto, pues todo el pueblo hondureño confía de que siga y siga en ese proceso de mejora continua y en el fortalecimiento de la institucionalidad. En eso estamos totalmente de acuerdo, y con el expresidente Flores, de la legitimidad del mismo, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero considero que los 28, que no son 23,000 los que se podían someter, porque hay un requisito de 40 años y que creo que solo unos 8,000 o 9,000 profesionales podían participar. Pero en ese sentido, imagínense en la cuestión de los magistrados, había un requisito que era ser notario, y solo hay alrededor de 2,000 notarios y solo participó el 10%, es decir, 200 profesionales del derecho. Entonces, en eso, creo que en cuántas estrellas podemos medir a Daniel. ¿Por qué Daniel no pudo ser fiscal general? ¿Cuántas estrellas tenía? Es bien subjetivo. ¿O cuántas estrellas pudo haber tenido Omar Bonilla, que era de Comayagua, o los fiscales que participaron? Entonces, creo que siempre había que darle la oportunidad a las personas. Me acuerdo del proceso anterior, para culminar, que se tenía pocas expectativas con el fiscal Chinchilla. Y fue un excelente fiscal. Yo lo único que critico de la Junta Nominadora, para cerrar, proponente, es que se inclinó un poco al factor penal, que tenía que ser especialista en materia penal. Y si usted se fija, Mundo Orellana, que fue uno de los principales o referentes fiscales, es especialista en derecho administrativo, así como el fiscal Chinchilla es especialista, entiendo, en derecho constitucional, y ha hecho una excelente labor. Lo que me conlleva es que ya llegó el momento, y ahí está Omar, que lo hagan no ya montado en el proceso, llegó el momento desde ahorita,
que en el nuevo proceso de magistrados o fiscales o para optar a cargos públicos se realice una ley o se legisle una ley uniforme para optar a cargos públicos, a altos cargos públicos, y no hay este tipo de conflictos. Llegó la hora que se legisle un proceso diferente y que la sociedad civil, así como estuvo incidente en estos últimos meses, porque siempre se hacen críticas o señalamientos de que por qué no está cuando inicia un proceso o cuando ya está montado el proceso, cuando que se quieren hacer reformas. Hagámoslo desde ahora. Esas son las observaciones, y reiterar que sí no me parece ese calificativo de 3, 4, 5, no sé cuántas estrellas, porque así puede calificar a una persona. Entonces no sé cuántas estrellas tendrá Omar, o cuántas estrellas se cree él que es, o cuántas estrellas Kenneth, o cuántas estrellas usted mismo, Raúl, o cuántas estrellas. Tal vez para mí Omar tiene 20 estrellas, pero para otros solo 2. Entonces eso es bien subjetivo, y me parece más bien descalificativo para un profesional del derecho. Muchas gracias, Raúl, y esperemos que otra vez no se vuelva a hacer, porque me parece, viéndolo del otro lado, que este proceso de 3 meses que fue arduo, básicamente solo sirvió para nombrar al fiscal adjunto, que no creo que era la esencia de todo este proceso. Muchas gracias, Raúl, y un abrazo fraterno a los dos panelistas. Gracias, abogado Rafael Canales. Bien, un saludo al amigo Rafael Canales. En lo particular, apuntar que, si bien es cierto, del universo de 23.500 abogados, hicimos referencia de que no es posible que solo 28 hayan llegado a la Junta Proponente. ¿Por qué cree que solo llegaron 28? Porque no creen ya en el proceso, licenciado Raúl. Ya el tema de las juntas nominadoras, juntas proponentes, ya es un tema que está totalmente desgastado. Es falta de credibilidad en la sociedad. Ya los profesionales del derecho no creen en que hayan procesos transparentes, procesos en el que realmente se respete la meritocracia de todas las personas, y eso lo pudimos ver, licenciado, hace unos años con el Poder Judicial. Hacían concursos para poder optar a jueces de paz, jueces de letras, magistrados de apelación, etcétera, y cuando no les gustaba quienes llegaban, declaraban desiertos los concursos. Entonces, eso costó levantarlo en los últimos 2 años con el presidente Argueta, con participación de sociedad civil, de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, y ahora esos procesos de selección en el Poder Judicial son de los más altos estándares y participan 400, 500 postulantes. Entonces, eso mismo requiere ahora los procesos de selección de altos funcionarios del Estado. Entonces, requieren de alto contenido de credibilidad, de que participen diversas instituciones que le den la credibilidad necesaria para que todos los profesionales del derecho participen. Por otro lado, el esquema de fiscal 5 estrellas lo hacíamos porque con Omar se estableció la campaña, decíamos, el fiscal tiene que ser honesto, diligente, transparente, competente. Ayúdame con la última, Omar. Diligente. Entonces, son 5 criterios que determinan las habilidades y destrezas de la persona que va a concurrir a desempeñar un alto cargo en una institución que tiene el monopolio de la acción penal pública y que representa los intereses generales de la sociedad. Pero tal vez creo que el amigo Canales no escuchó esas 5 características que definían a ese fiscal 5 estrellas. Entonces, por eso, y en la campaña se determinaban cuáles eran esas 5 características, pero no era para demeritar a nadie, ni para decir que un profesional del derecho no tiene las características con otro. Creo que esas características las determinan ya en el perfil para elegir el fiscal general, sus 10 años de experiencia profesional, y además no podemos concebir un fiscal general del Estado que sea experto en derecho aeronáutico o sea experto en derecho de inquilinato, porque obviamente ven menguadas sus capacidades para poder estructurar un requerimiento fiscal adecuado conforme a la moderna teoría del derecho penal, conforme a la teoría del delito, y poder estructurar de forma adecuada y poder presentar a un juez competente toda la conducta delictiva que ha desarrollado cualquier ciudadano en el país. Entonces, el fiscal general debe ser ejemplo para el resto de fiscales en el país, y por eso debe tener esa capacidad para poder determinar cuáles son las personas que van a ser sometidas a un proceso penal. Sí, y para aclararle a Rafael, a nuestro buen amigo Rafael Canales, lo que nosotros denominamos como fiscal 5 estrellas fue precisamente el perfil, como muy bien lo dice Kenneth,
nosotros aspirábamos a tener un fiscal 5 estrellas. Nosotros nunca calificamos a ninguno de los profesionales con 2, 3 o 4 estrellas. Lo que dijimos es que necesitábamos un fiscal general 5 estrellas que tuviera esas características y convertimos en masivo ese criterio, esa apuesta, y presionamos para evaluar en cada uno de los candidatos su decencia, sus competencias, su diligencia, su independencia y su valentía. Esa era la aspiración y afortunadamente en el caso de Chinchilla Vanegas y en el caso de Cibrián Bueso, pues nosotros nos sentimos satisfechos de que el perfil de esos dos profesionales se aproxima a lo que nosotros estábamos buscando. Y es que cuando se trata de colocar al representante de los intereses de la sociedad, lo menos que podríamos hacer es ser exigentes. Independientemente que eso pueda herir susceptibilidades o incomodar a algunos, nosotros no podemos apostarle a lo menos, sino que debemos, Raúl, apostarle a lo más. Cuando se habla de negociaciones y cabildeos, es que era natural que en el Congreso, como decía Kenneth, siendo eso una instancia política, se dé. Y vea usted, sobre la mesa de discusión, y seamos pragmáticos y realistas, no solamente se discutió la elección del fiscal general de la República y del fiscal adjunto. Ve usted que las negociaciones llegaron, por ejemplo, a este extremo. Ve usted que cuando la elección del Procurador General de la República, que estaba en el combo en discusión, los liberales, por ejemplo, manifestaron, miren, nosotros con el actual Subprocurador General de la República estamos satisfechos. No necesitamos que se mueva esa pieza. Y usted vio cómo no se movió. Únicamente se avanzó en la sustitución de Abraham Alvarenga. En el caso de las reformas electorales, también formaron parte de un conjunto de acuerdos que permitió aprovechar el consenso que había entre liberales y nacionalistas para avanzar en el proceso de diálogo. Ya va a ver usted cómo ese proceso de diálogo en torno a las reformas electorales se redinamiza y va permitiendo tomar decisiones en torno a la reforma del Registro Nacional de las Personas, la depuración del censo y la emisión de una nueva tarjeta de identidad, al rediseño de la institucionalidad electoral, a la participación activa de otros partidos políticos o a la despolitización de ese mismo organismo. Toda la discusión en torno a la segunda vuelta electoral, toda la discusión en torno a la reglamentación de la reelección presidencial, son temas que estaban sobre la mesa y que afortunadamente ya salimos de ese atolladero inicial en el cual estábamos luego de la crisis acaecida después de las elecciones generales de noviembre 26. En tal sentido, mal haríamos nosotros con no celebrar que esta es una extraordinaria oportunidad para que el país avance, para que el país encuentre un mecanismo de tracción para salir del atolladero en el cual originalmente estábamos. Solo los que viven y se benefician de la anarquía, de la inactividad, de la inmovilidad, solo aquellos que se benefician de que nada progrese, de que nada avance, de que nada se modifique, de que nada se transforme, son los que pudieran estar cuestionando este acuerdo bipartidista que nos dé esperanza de que las cosas puedan realmente tener un desenlace beneficioso para todos los hondureños. ¿Fue bueno o fue malo que los diputados de Libre no participaran? Bueno, creemos que era bueno que hubiesen participado, que hubieran participado de las decisiones del país. Yo creo que es su deber como diputados, es su deber como congresistas. Ese fue el deber que le delegó el pueblo hondureño para que ellos estuviesen representados y tomasen las mejores decisiones en el Congreso Nacional.
Si producto de ese consenso y de esa negociación como órgano político no llegaron a un consenso adecuado para poder elegir en un segundo mandato al fiscal Chinchilla o a otra persona que ellos determinaban en ese momento, bueno, no participaron. Pero no participar no es adecuado. Uno ellos tienen el deber de participar, de pronunciarse en las decisiones del país. Creemos que a veces muchos diputados también se abstuvieron, no emitieron su voto y creemos que deben hacerlo. Creemos que una de las expresiones democráticas en los parlamentos es poder emitir el criterio que se tiene acerca de una elección o no. Recordemos que siempre hay fuerzas mayoritarias, siempre hay fuerzas que determinan la elección o no de altos funcionarios del Estado, pero es deber participar, don Raúl. Creemos que es deber participar y poder emitir el significado que se tiene, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las mayorías absolutas que se plantean dentro del Congreso Nacional en la diversidad partidaria. Sobre esto, Omar, el diputado Juan Chávez, el tierno, denunció que se le ofreció un soborno de 5 millones y se habla que al menos 4 entre diputados y diputadas liberales estarían pidiendo favores personales. Vamos a decir la verdad, lo que han contado los mismos que estaban ahí es que algunos liberales querían que se les diera dinero. ¿Qué piensan de esto? No, es que aquí se está acostumbrado a que este tipo de procesos de elección de altos funcionarios genera como consecuencia un beneficio particular. Una beca para los hijos, una cuantiosa cantidad de dinero, un beneficio particular con oportunidades de trabajo para sus familiares, para sus amigos, para sus prosélitos, para sus seguidores. Eso en determinado momento ha sido el mecanismo que se ha utilizado en el pasado. Una concesión, un contrato para el aprovisionamiento de bienes o servicios al Estado. Pero eso ya forma parte del pasado por 2 razones. Mire, una, porque ya se le está dando persecución a muchos de los que han cometido en el pasado ese tipo de actuación. Evidentemente, los tomadores de decisiones, aquí, especialmente los líderes, no están dispuestos a reeditar en medio de este polvorín una actuación de ese tipo. Y por el otro lado, porque la gente ha cuestionado, lo está haciendo vehementemente cualquier tipo de decisión que vaya encaminado a beneficiar particularmente a un parlamentario por un voto. Aquí afortunadamente hubo un fuerte liderazgo a lo interno del Partido Liberal y a lo interno del Partido Nacional que evitó que ese procedimiento que en el pasado era característico de los congresistas en esta ocasión no sucediera. Por eso algunos, y yo respeto muchísimo, y usted lo decía muy bien, algunos que desde un principio manifestaron su oposición a este procedimiento que les parecía demasiado precipitado, a este procedimiento que les parecía a algunos demasiado intempestivo, inclusive muchos creían que era demasiado superficial y que no se profundizaba en la materia que estaba tratándose en el Congreso. Valoramos que algunos desde un inicio colocaron esa posición como la propia. Pero hay otros que a última hora estaban queriéndole sacar una raja a esta elección y no era justo. Pero usted que ha participado en esto, en la depuración de la policía, sí, ¿qué piensa que al ver todo esto, todavía hay personas que creen que pueden hacer eso en una elección siendo un diputado o diputada que lo elige el pueblo? En medio de todo el trato que se le ha dado al Congreso, en medio de esa acción de vilipendiar a los parlamentarios en los últimos días, en medio de la investigación a la que están siendo sometidos los congresistas, que a alguien se le ocurra querer sacar un pedazo del pastel o querer obtener un pedazo del pastel para particular beneficio,
es un monumental desatino de ellos, que se colocaban vulnerables, y una torpeza querer proponer eso a los líderes del país, cuando evidentemente aquí la apuesta es hacer las cosas de manera diferente y de manera más honesta, de manera más transparente. Yo ojalá, o sea, yo espero que ojalá esto que acaeció con el fiscal general de la República marque un antes y un después en la elección de los altos funcionarios del Estado. En esta ocasión, como muy bien lo dice el mismo Narrala, lo dijo Luis Zelaya, lo dijo el presidente de la República, el mismo Mauricio Oliva lo manifestó. En su editorial también lo hace el ingeniero Flores, que tiene tanta influencia en el Partido Liberal de Honduras. Esta fue la decisión más correcta y debemos de sentirnos orgullosos que los hondureños le estamos apostando a la continuidad de lo bueno. El mensaje con la elección del actual fiscal general de la República, el mensaje con la reelección que se da en su cargo, con la continuidad de su trabajo, es que pretendemos que lo bueno continúe acaeciendo en el Ministerio Público. Independientemente que algunos hayan salido golpeados por estas investigaciones que ha hecho la UFESI con el acompañamiento de la MASI, a mí me parece que fue la decisión correcta y esto prestigia al Congreso. Y ojalá que sea un mecanismo que puedan ellos utilizar definitivamente para que este tipo de hechos no vuelvan. Yo felicito al Congreso Nacional de la República, felicito a su presidente, el doctor Mauricio Oliva, felicito fundamentalmente a las dos principales bancadas parlamentarias ahí representadas, a la bancada del Partido Nacional y a la bancada del Partido Liberal, así como los diputados de la Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana, por esa buena decisión que tomaron. Ojalá a partir de ahora la conducta de ellos sea ejemplar, como lo hicieron en las últimas horas. Sí, de forma efectiva, creemos que hay algo que me llamó la atención, que decía Omar, que si bien es cierto, los 2 meses que aún restaban para elegir al fiscal general, nos parecían que debía de tomarse el tiempo suficiente el Congreso Nacional para poder auscultar un poco más la hoja de vida de todas las personas que estaban ahí, de los 5 profesionales del derecho, para poder determinar quién iba a ser el fiscal general y el fiscal general adjunto. Claro, al reelegir al fiscal general Chinchilla, obviamente que obviamente el periodo, el tiempo que había ya no era necesario, porque el fiscal Chinchilla tenía todas las credenciales y todas las cartas necesarias y también su trabajo durante todos estos años había determinado que era la persona que ya sus ejecutorias determinaban que tenía todos los méritos suficientes. Pero, sin embargo, habían otras fuerzas por ahí también que determinaron. En la Alianza por la Paz y la Justicia se estableció un comunicado también donde más adelante líderes políticos también establecieron que no era menos que no se descartara que estaban pensando en un triunvirato de poder dirigir el Ministerio Público con 3 personas de diferentes facciones políticas si no se ponían de acuerdo y otros aspectos fundamentales. Por eso es que en ese sentido se felicita al Congreso Nacional de poder haber llegado a un acuerdo con las 2 principales bancadas del Partido Liberal y Nacional y haber podido llegar a que la institucionalidad del país continúe de una forma correcta, adecuada, sin menoscabar en ninguna medida los intereses del país y sobre todo la institucionalidad, que es lo fundamental y lo que debe continuar en ese aspecto. Y sobre todo, como decía usted, don Raúl, todas las fuerzas políticas tienen derecho a tener divergencias en el Congreso Nacional. Sabemos que Libre se opuso rotundamente a la elección del fiscal general y lo manifestaron en su votación, que es ampliamente conocida por todos los medios, y bueno, es su derecho fundamental. Es su derecho fundamental de oponerse, así como las demás fuerzas políticas y todo lo demás que sucedió. Creemos que en estos nuevos tiempos también ya el pedir canonjías a efecto de poder desarrollar un voto en determinado a favor o en contra de poder elegir un funcionario, creemos que estamos en un nuevo tiempo. Creo que la sociedad ha demandado, por eso tenemos una nueva cantidad de parlamentarios en este tiempo, las fuerzas políticas se están renovando y creemos que esos viejos vicios del pasado deben ya de ceder. Ya los actuales
la actual clase política debe comprender que esos vicios del pasado ya no pueden seguir sucediendo, que se debe de desarrollar la actividad parlamentaria y en otras esferas también, pensando siempre en los mejores intereses de Honduras. Bien, antes de la pausa voy a poner ahí, la tribuna saca hace un momento la siguiente noticia, pues estaría librando orden de captura para implicados en el caso de Pandora. Bájalo un poco, Mauricio, para leer la entrada de esta noticia. A pesar de que varios de los encausados han ofrecido presentar de manera voluntaria, en las próximas horas o días la juez natural Lidia Álvarez Sagastume estaría girando la respectiva orden de captura contra varios de los señalados en el denominado caso Pandora, de acuerdo a fuentes ligadas al caso. Las acciones de captura serían dirigidas contra don José Celindiscua, diputado del Paraíso, don Rolfo Irías Navas de Atlántida. Por esta misma causa sería ordenada en captura a Miguel Edgardo Martínez, Comayagua, Elden Vázquez, diputado del departamento de Intibucá por el Partido Nacional, contra el exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, preso en la actualidad. Asimismo, contra Carlos Alberto Pineda Fasquel, subsecretario de Estado en los despachos de Medio Ambiente, Wilson Rolando Pineda, gobernador y comisionado departamental del programa Vida Mejor en el departamento de Lempira. Otro de los encausados es Ramón Antonio Lara Hueso, es director del Instituto Nacional Agrario. Redín Lenín Chávez Galindo, representante legal de proveedores de productos y servicios múltiples, Alicia de Tocoa Colón. Armando José Rivera Marroquín, asistente ejecutivo de Casa Presidencial. De igual manera contra Hernán Elvir, que se desempeña como comisionado presidencial para la región número 9 y 10 de la biosfera de la Mosquita. Claudia Noriega González, coordinadora del proyecto Tarjeta La Cachureca durante la campaña 2014-2018. Arnold Gustavo Castro Hernández, cónyuge de la diputada Gladys Aurora López por el Partido Nacional. Franklin Toruño Colindres, diputado al Parlamento Centroamericano por el Frente Amplio. Además, la acción de captura se dirigiría, dice la tribuna en esta nota, también para Alba Luz Ramírez Hernández, madre de uno de los encausados, de nombre Fernando José Suárez Ramírez, y esposa de Jaime Antonio Suárez, Mario Rolando Morazán y su hijo Mario Edgardo Suazo Matute. Es lo que detalla. Una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana, don Omar Rivera y el abogado Kenneth Madrid. Bien, continuamos. ¿Qué debe cambiar? Porque un amigo me decía que a los que participaron en esta elección para fiscal y fiscal adjunto, solo les iban a decir, bueno, muchas gracias por participar. ¿Qué debe cambiar, Omar, para un futuro? Mire, yo tengo mi valoración personal. Nosotros en ASJ todavía no tenemos una decisión. Estamos prestos a analizar no solamente este proceso de la elección del actual fiscal, queremos analizar las últimas elecciones para tomar una decisión de, como decía Canales, Rafael en su llamada, hay que hacer una reflexión de cómo se eligen los altos funcionarios del Estado. Y se me viene a la mente la recomendación que en su momento hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Honduras, en uso de sus apartados que suscribió Eduardo Stein y los otros connotados miembros de la sociedad hondureña que participaron en esa comisión. Decía, es necesario revisar la forma como los hondureños seleccionan los altos funcionarios del Estado, particularmente aquellas elecciones que se dan en el Poder Legislativo. Y yo creo que aquí es mi visión particular, no sé quién que tiene más experiencia puede ahondar. Yo creo que se tiene que valorar mucho el extraordinario recurso humano que hay dentro de la judicatura, que hay dentro de las instituciones. La aspiración realmente, Raúl, sería que el fiscal general de la República saliera de entre aquellos profesionales que han hecho carrera en el Ministerio Público. Qué bueno sería tener, por ejemplo, de fiscal general de la República a alguien que haya sido fiscal de carrera, que haya estado al frente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que haya estado, por ejemplo,
en la Fiscalía contra la Corrupción, que haya sido coordinador de fiscales. Es decir, alguien que a lo largo de su vida hizo carrera en el Ministerio Público y culmina la misma asumiendo la titularidad de ese poder del Estado. Qué bien que, por ejemplo, en el caso de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, quienes aspiren a esas posiciones hayan sido jueces y magistrados de extraordinarias calificaciones y de hoja limpia. Ojalá estas juntas proponentes, que no me parece inoportuno que existan, pero ojalá también ellas puedan estar conscientes que su responsabilidad, mandato y deber es buscar de entre los mejores talentos a los extraordinarios para proponerlos a los parlamentarios. Y ojalá también se establezcan protocolos preestablecidos para este tipo de procesos y no que cada junta lo diseñe a su medida, porque eso da una enorme discrecionalidad que al final termina orientando decisiones a favor de los preferidos de quienes forman parte de esa junta, de tal manera que después quien está en esa junta termina queriendo meter a sus amigos o a sus colaboradores y eso no nos parece correcto. Ojalá en el marco de este proceso de diálogo ese tipo de aspectos se den, como lo reiteraba, sobre la base de las recomendaciones que ya hace algunos años hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país. ¿Quién? Sí, tal como apuntábamos, creo que debe haber una reforma en dos vías, tanto para quédese sin sabor, tanto para la Junta proponente, y no solo para este caso de elección del fiscal general, sino para todos los funcionarios del sector justicia o altos funcionarios del Estado, en el cual ya busquemos una forma que se pueda integrar de una forma distinta esas juntas proponentes, para que haya un sabor distinto entre la población, entre la ciudadanía y sobre todo también en las personas que aspiran a estos cargos, que ese es el otro lado de la moneda, para que los profesionales, los buenos profesionales de este país, los que han tenido mucha experiencia, los que puedan optar a este cargo de Ministerio Público, puedan tener puedan poner su hoja de servicio limpia, puedan poner esa gran cantidad de conocimientos al servicio de la función pública. Al igual, creemos que uno de los grandes retos que tendrá el actual fiscal es el hecho de que debe de fortalecer la carrera fiscal. Tal como mencionaba Omar en este sentido, debe haber un estatuto de la carrera fiscal. Creo que es uno de los grandes retos porque vemos que hay fiscales auxiliares que han pasado 15, 20 años en el mismo cargo. No es posible, creemos que los fiscales tienen capacitación constante y tienen ese derecho a ir aspirando a todos los cargos para ir subiendo en la cadena dentro del Ministerio Público. Entonces creemos que debe fortalecerse fuertemente la carrera fiscal para que aquella persona que entra como asistente de investigación o fiscal auxiliar pueda llegar a ser hasta fiscal especial del Ministerio Público al más alto rango y, ¿por qué no?, optar después a ser fiscal general del Estado, fiscal general adjunto, al igual como debe suceder en las diversas instituciones estatales. Entonces creo que este también es un tema que no solo debe entrar al tema del diálogo también, que es la forma de elección de los altos funcionarios, y luego pasar también por la parte de los consensos políticos. La comunidad internacional, ¿cómo ha reaccionado? Recuerdo que el viernes a eso de las 6 de la tarde, el expresidente Manuel Zelaya y coordinador de Libre puso ahí un tuit donde hablaba de que el abogado Chinchilla sería nombrado y que era el candidato de los gringos, de los norteamericanos, de la USA, puso él. Y también recuerdo que Juan Jiménez Mayor, ex vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Juan Jiménez Mayor decía que el abogado Chinchilla era con quien él había sentido más respaldo. Tenía mucho apoyo, tiene mucho apoyo internacional. Mire que nosotros ya, junto a Carlos Hernández, tenemos 6 años de estar viajando a los Estados Unidos, por lo menos 2 veces al año en una gira de incidencia. Y a lo largo de estos últimos 5 años, 4 años y medio, sí hemos notado que el apoyo de los Estados Unidos
al Ministerio Público y particularmente al fiscal general ha sido un apoyo consensuado entre las dos principales fuerzas políticas norteamericanas. Ha sucedido ahí algo que se denomina como apoyo bicameral, es decir, un apoyo de la Cámara de Representantes y del Senado, y un apoyo bipartidista, un apoyo de los republicanos y un apoyo de los demócratas. Por ejemplo, nosotros que normalmente platicamos con los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Congreso, hemos notado cómo existe claridad de que este fiscal general de la República, igual que la de Guatemala, Claudia Paz Paz y Tel Maldana, han hecho un trabajo que ha modificado la ruta por la cual antes transitaba el Ministerio Público. Este fiscal para ellos, como para nosotros, ha sido mejor que Luis Rubí, ha sido mejor que Ovidio Navarro, ha sido mejor que Roy Medina. Desde tiempos de Edmundo Orellana, no mirábamos un fiscal que le había apostado a hacer concretizado acciones que van alineados al mandato del Ministerio Público. Y eso es positivo. Entonces, ese apoyo externo que se le había venido dando del Departamento de Estado y de agencias de cooperación como ANEL, por ejemplo, o USAID, evidentemente ahora que se concretiza la reelección de Chinchilla, pues evidentemente hay regocijo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque un factor determinante en la lucha contra el narcotráfico y contra las maras y pandillas, especialmente la MS, que se ha colocado en la prioridad del gobierno norteamericano, particularmente el presidente Trump, un aliado estratégico para que nosotros podamos concretizar una lucha efectiva contra los narcos y contra la mara es el gobierno norteamericano. La elección de Chinchilla garantiza continuidad en el apoyo por parte del gobierno norteamericano. Y en el caso de la lucha contra la corrupción, como usted muy bien lo decía, en la OEA y particularmente en la MASI, hay un reconocimiento a que gran parte del éxito en esta lucha de la corrupción en los últimos meses se debió a esa sinergia que hay entre Ministerio Público y MASI, a esa sinergia y esa compatibilidad que había entre Juan Jiménez Mayor y el fiscal Oscar Fernando Chinchilla. Esperamos que ahora con el nuevo vocero esto se le dé continuidad. ¿Qué va a pasar más y Fiscalía? ¿Cuál va a ser la relación? Nosotros esperaríamos que incluso haya una relación ahora mucho más fuerte. Creemos que viene una nueva etapa para MASI, viene una etapa de fortalecimiento del Ministerio Público mucho más arraigada, diríamos, porque hay un reto fundamental. Creo que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad tiene grandes desafíos en esta nueva etapa y es fortalecer la capacidad de los fiscales en esa función de persecución penal pública. Creo que los jueces internacionales, los investigadores internacionales que componen parte de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, su trabajo fundamental es destacar esas capacidades internas del Ministerio Público, despertar esas características fundamentales que tienen los fiscales para perseguir el delito, internalizar esos nuevos conocimientos, internalizar conocimientos de experiencias internacionales para que ellos puedan perseguir más eficientemente el delito. Recordemos que la MASI acompaña en esa misión efectiva de investigación y persecución del delito. Entonces creemos que esta nueva etapa de MASI es fortalecer esas capacidades fuertes del Ministerio Público para que en unos años tengamos un Ministerio Público capaz de transitar por una lucha de investigación fuerte. Esto sin olvidar, licenciado, que muchas de las principales investigaciones que se han desarrollado y que se han presentado en los últimos meses, muchas han sido iniciadas por fiscales de nuestro Ministerio Público, fiscales nacionales, en el cual muchas se iniciaron en la Fiscalía de Transparencia de la Corrupción Pública, la FESCO, muchas iniciaron en la Fiscalía de Enjuiciamiento a los Funcionarios judiciales, muchas iniciaron en otras fiscalías y MASI ha desarrollado un excelente acompañamiento y esto ha permitido de que después estos casos llegaran a OFECIC para que tuvieran un desenlace satisfactorio. Así es que tenemos buenos fiscales, tenemos buenos investigadores y por eso confiamos en que esta nueva etapa, esta nueva visión de la MASI es fortalecer esas capacidades nacionales, fortalecer esas capacidades de investigación para tener un Ministerio Público sostenible en el tiempo y
que ya todas estas acciones que vimos ahora, que se desarrollan y se enjuician ahora a todas esas personas que están investigadas, pues sea ya una constante en el transcurso del tiempo. Finalmente, quiero agradecer su comparecencia esta mañana al abogado Kenneth Madrid, que es asesor de justicia de la ACJ. Dígame, ¿cuál es la principal virtud del fiscal Chinchilla, que tiene 3 meses, 5 años por delante para dirigir la Fiscalía hondureña? Bueno, yo creo que la principal virtud del fiscal Chinchilla ha sido su espíritu de trabajo. Creo que eso lo ha demostrado y que ha permitido una excelente coordinación con las agencias de cooperación externa y con las diferentes entidades que investigan el accionar del Ministerio Público, porque creemos que la ATIC, el fortalecimiento de la ATIC ha sido uno de sus principales logros. Eso ha permitido que haya una correcta y un binomio espectacular entre investigación y persecución penal, y eso ha permitido de que él haya producido resultados satisfactorios, una correcta coordinación entre agencias de cooperación, como lo es todas las agencias de Estados Unidos que cooperan con el Ministerio Público, Unión Europea. Eso ha permitido que el Ministerio Público haya pasado y transitado hacia la modernidad, ese correcto binomio también que él ha llevado con sociedad civil para abrir las puertas del Ministerio Público para que puedan desarrollar un trabajo coordinado. Eso la sociedad lo ha visto y creo que esa ha sido una de sus principales virtudes para que hoy por hoy el Ministerio Público esté posicionado en la labor donde está. Creo que vienen retos fundamentales y es ese plan estratégico que él tiene, que también lo debe de compartir con todas las agencias de cooperación, con sociedad civil, para que juntos se empuje estos 5 años que vienen por delante. Gracias, abogado Kenneth. Gracias a usted. Omar, ¿qué panorama se avisora con respecto a la lucha contra la corrupción, contra las personas que han cometido actos ilícitos, el apoyo del fiscal y la UFESIC? ¿Qué visualizas? Bueno, yo espero que esto de manera responsable sea creciente, que la lucha contra la corrupción permita castigar de forma adecuada a quien haya transgredido la ley y se haya aprovechado de eso para beneficio particular. Yo espero que el fiscal Chinchilla continúe moderado como lo ha hecho, responsable en su actuación, que no hable tanto como en efecto no lo hace, no, que haga mucho. No habla mucho y me parece correcto. No, precisamente, que continúe así, que no hable tanto y haga mucho como lo ha estado ejecutando en los últimos años. Y un elemento más, Raúl, que así como lo ha venido haciendo, elegantemente se vaya distanciando de los políticos para que no se altere esa independencia que le ha permitido una adecuada actuación. Yo creo que gran parte de los méritos que él tiene precisamente es que de forma muy sutil fue distanciándose de los políticos que acostumbran presionar a los altos funcionarios para hacer las cosas a su medida. ¿El principal reto que va a enfrentar el abogado Oscar Chinchilla? Mire, hay un reto importante. Allí en el Ministerio Público hay gente que no debería de estar laborando ya. Igual como sucedió en la policía, el Ministerio Público necesita una depuración, evaluar a sus recursos humanos, porque hay algunas manzanas podridas ahí que no necesariamente se alinean al buen trabajo que ha hecho el fiscal. Entonces toca necesariamente hacer esa evaluación para excluir a aquel que no está en sintonía con este propósito de combatir la corrupción, de combatir al crimen organizado y de combatir a la delincuencia común. Para mí me parece que ese, junto a los que mencionó Kenneth, son los grandes retos que tiene el fiscal Chinchilla los próximos 5 años. Y que aproveche el talento de Daniel Cibrián, que le pueda colaborar y que tengamos ahora sí un fiscal adjunto que sea visible, no periférico e intrascendente como el que hemos tenido los últimos 5 años. Omar, gracias por haber comparecido esta mañana. Gracias a ustedes. Está ya electo por 5 años más el abogado Chinchilla. Ojalá que Dios lo ilumine y tome las mejores decisiones justas para los hondureños y que le aplique la justicia como debe aplicarse. Y me gusta lo que dice Omar, que se separe los políticos. Y yo siempre he hablado de eso, de que hay muchos funcionarios
altos funcionarios, por ejemplo, magistrados, sea de la Corte, sea del Tribunal Superior de Cuentas, gente que tiene que impartir justicia, que debe pasar lejos de los micrófonos, de las cámaras y de la vida pública, de estar en los medios de comunicación, porque creo que personas como ellos son personas que toman decisiones tan importantes, los jueces mismos, que no deben participar mucho en los medios de comunicación porque son los encargados de impartir justicia en el país. Buenos días, que estén bien. Gracias, los invito a que continúen con nosotros en Canal 11 y que tengan una muy buena semana.